Es un placer recibir en Radio Sefarad a Patricia Valls. Bienvenida, Patricia. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación de Radio Sefarad y a ti, Raquel, por esta entrevista. Para nosotros Me alegro mucho de estar aquí. Sí, para nosotros es una alegría tenerte para conmemorar 3 fechas muy importantes, Patricia. Hace 90 años que nació tu madre, 20 que murió y 10 que se puso en marcha la Fundación Violeta Friedman, que tanto está haciendo por preservar la memoria y seguir dejando constancia de la labor que hizo Violeta en nuestro país. Patricia, sabemos, los oyentes de Radio Sefarad, por supuesto, quién era Violeta Friedman, qué consiguió, pero ¿cómo era Violeta Friedman como madre? ¿Cómo la recuerdas? Bueno, si te contara desde que yo tengo memoria prácticamente, que es cuando vinimos a España en el año, yo creo que fue en 1965, mis padres se divorciaron, entonces mi madre se vino a España con mi hermano y conmigo, yo tendría 8 o 9 años, bueno, ya me he chivado de la edad que tengo, pero bueno, es lo mismo. Y cuando llegamos a España, iba a un colegio católico porque, claro, no había colegio judío y era lo único que había pedido mi madre, que no me obligaran a ir a clase de religión. Entonces, durante la clase de religión, pues yo era la única alumna que no iba a clase y quedaba aparte, ¿no? Eso ya me marcó como un poco diferente, porque era la única que no iba a una clase determinada con mis compañeros. Luego, en aquella época no había padres divorciados, o por lo menos no era tan frecuente como ahora. Y luego, claro, llegar a mi casa también era diferente. Mi hermano se había vuelto a Venezuela a vivir con mi padre y yo estaba sola y llegaba a casa y veía que mi madre no dormía por las noches y dormía por el día. Y eso me impresionaba de ver que ella no podía dormir por la noche. Yo recuerdo de niña, pues 2 momentos claves, ¿no? Uno de ellos era que me preocupaba el no saber por qué no podía dormir por la noche, el por qué lloraba a veces y por qué sufría en silencio. Y bueno, y el otro momento clave fue al cabo de muchos años después, en 1985, cuando por fin este secreto tan terrible que tenía mi madre, que lo guardó tanto en silencio, pues empezó a hablar en público y a contar un poco que ella era una superviviente del Holocausto y empezó a ponerse en contacto con los medios de comunicación. Y fue ahí cuando yo empecé a entender y a comprender mucho de lo que le había ocurrido a mi madre durante su vida, ¿no? Hasta entonces, en mi casa el holocausto, o hablar del holocausto era un tema tabú, porque mi padre esquivaba siempre el tema y mi madre empezaba a llorar, con lo cual yo nunca pude preguntar, y fue en una edad ya adulta, pues justo el año que nació mi hijo mayor, cuando empezó mi madre a hablar en público. Y fue cuando yo me enteré. O sea que nunca antes habías podido hablar con ella, ni ella te había contado, y tuvo que ser muy bastante enterarte de su verdad, ¿no? La verdad que, fíjate, mis hijos eran pequeños, yo había estudiado medicina y bueno, trabajaba, entonces tampoco le prestaba como mucha atención porque desde la infancia toda mi vida era como un poco diferente, todo era... yo me fui a un colegio mayor con 17 años porque quería estudiar medicina y para mí era muy importante estudiar. Mi madre pensó que se iba a volver a Canadá, luego se quedó aquí y había muchas cosas que yo no entendía, pero tampoco lo analizaba ni le preguntaba, porque cada vez que intentaba preguntarle, ella lloraba, entonces yo no quería que ella sufriera y ella también no quería que yo sufriera, con lo cual tampoco ella me contaba y yo tampoco le preguntaba para que ella no sufriera, ¿no? Y fue cuando empezó a hablar en público, cuando realmente tendría yo ya 30 y algo, 30 y pico años, cuando me enteré de todo, alrededor de 30 años, cuando me enteré de su sufrimiento y empecé a entender muchas cosas, ¿no? Y bueno, justo en ese año fue cuando ella escuchó y leyó en los medios de comunicación que León de Grel, que era un general nazi, empezó a hablar negando el holocausto y negando los campos de exterminio, incluso ironizando
las cámaras de gas cuando a mi madre ya le hirvió la sangre y decidió ponerse en contacto con los medios de comunicación y empezó una lucha jurídica para defender su honor y el honor de la comunidad judía de Madrid. Y empezó una lucha pues, de la cual, si quieres, luego hablamos de ella. Cuando inició esa lucha, ¿os comentó a tu hermano y a ti por qué lo hacía? Bueno, ahí claro, mi madre estuvo con una lucha jurídica que duró casi 7 años y fue a varios tribunales, siempre iba perdiendo. Claro, salía en los medios, salía en la televisión, salía en todas partes. Claro, ahí ya tuvimos que informarnos de lo que ocurría y aparte ella siempre tenía que ir protegida porque los nazis de entonces, que eran ciudades, siempre la querían pegar y ella siempre estaba en alto riesgo, entonces nos tenía avisados de dónde iba y por qué iba. Pero ya te digo que ya cuando empezó ella por fin, después de casi 40 años en silencio, después de haber estado en Auschwitz-Birkenau con 14 años, pues casi 40 años después, consiguió romper el silencio y esto fue lo que le ayudó a abrirse desde un punto de vista psicológico, ¿no? Claro, siempre tendría heridas del dolor de haber perdido a toda su familia en Auschwitz-Birkenau, que solo logró sobrevivir ella y su hermana, pero sí desde el punto de vista psicológico le ayudó psicológicamente a comunicarse y a contar lo que le había pasado y a poder defender la verdad y luchar contra el negacionismo. Patricia, cuando ella muere, ¿es consciente del valor de su batalla legal y de lo que había conseguido? Bueno, mi madre, el 11 de noviembre de 1991 fue cuando el Tribunal Constitucional le dio la razón y fue en el año 95 cuando se estableció la doctrina. Entonces, ella murió en el año 2000, con lo cual habían pasado ya 5 años y ella era, por supuesto, consciente de que habían conseguido triunfar, triunfar entre comillas, porque no es, pero sí habían conseguido que la lucha sea reconocida con ella y Jorge Trías Agnier, que fue su abogado, también Alberto Benazuli, la comunidad judía de Madrid que estaba detrás de ellos. Lógicamente, claro que era consciente de que le habían dado la razón y que su lucha jurídica había sembrado fruto, ¿no? ¿Recuerdas en particular algún comentario que te hiciera o alguna confesión? Me imagino que sintió que todo esfuerzo, aunque por muy duro que hubiera sido, mereció la pena, ¿no? Bueno, afortunadamente, más o menos en ese mismo año publicó su libro Mi Memoria, que fue publicado en el año 95, donde gracias a ese libro me he enterado yo de muchas cosas que no me he enterado en su momento y ahora tengo tantas dudas que ojalá hubiera tenido ocasión de preguntarle. Y entonces ya publicó el libro donde ya habla de su lucha jurídica durante los 7 años, ¿no? Y entonces fue muy consciente de su lucha y además se convirtió en muy activista, iba a muchas universidades, a colegios, contando sus vivencias, lo que le había ocurrido. Fue con el movimiento contra la intolerancia, con Esteban Ibarra, hicieron una campaña tremenda en colegios y universidades para contar a todas las nuevas generaciones lo que había ocurrido para que los jóvenes, nuestros hijos, nuestras hijas y las generaciones futuras nunca sufran lo que ellos habían sufrido, nunca tengan vivencias tan horribles, ¿no? Entonces, para ella era muy importante contarlo para que la gente conozca lo que ha ocurrido. Porque de alguna manera, Patricia, bueno, de alguna manera no. Para muchos españoles, Violeta Friedman fue el primer contacto directo, digamos, con la SOA. Saber que España no era ajena al Holocausto, ¿no? Correcto, yo creo que hay un antes y un después porque aquí era muy desconocido el tema del Holocausto y a partir de ahí y al cambiarse un artículo del Código Penal español por el cual negar el Holocausto se convirtió en un delito, yo creo que efectivamente eso
dio lugar a que se hicieran muchas actividades para que los alumnos conozcan la historia de la Shoah. Efectivamente, de hecho, actualmente estamos ayudando a realizar estas informaciones, como luego te comentaré con la fundación que tenemos. Claro, porque antes hablabas del libro de memorias, de las memorias de Violeta Friedman, ese libro en el que tú habías descubierto cosas que no habías tenido oportunidad de hablar con tu madre, un libro que ofrecéis en la Fundación Violeta Friedman de manera gratuita y todo que está disponible para todo el mundo. Está en la web de violetafriedman.com, www.violetafriedman.com. Está digitalizado ahora en el tiempo de la COVID con la ayuda del Centro Sefarad de Israel y con Ateingo, que es la empresa que nos está ayudando. Han digitalizado el libro, con lo cual se puede descargar gratuitamente tanto para Apple como para Android entrando en la web, ¿no? Y está ahí el libro, o sea que está al alcance de todo el mundo, y ahora mismo estamos traduciéndolo a inglés para que también la gente que no sepa español pueda leerlo. Así que bueno. Nos comentabas eso, el esfuerzo de tu madre, que en los últimos años estaba yo muy malita, estaba muy enferma y aún así seguía testimoniando y seguía luchando. Ahora, Patricia, eres tú un poco la que sigue ofreciendo ese testimonio y manteniendo esa memoria. Bueno, uno de los deseos que tenía mi madre, que siempre tuvo y que no pudo materializarse, era la creación de una fundación, y al cabo de 10 años después de fallecer, y ahora hace 10 años justamente hemos creado la fundación que lleva su nombre, que realmente se ha convertido como en un lugar de encuentro entre el pasado y el futuro, y es un lugar de recuerdo, y lo que nos permite es transmitir los valores de tolerancia y de compromiso y de comprensión a las nuevas generaciones. Esto logramos crear esta fundación gracias a la colaboración que tengo de 16 patronos, que la obra de ellos y la ayuda estoy muy agradecida y les doy mucho las gracias. Además, todos casualmente eran amigos de mi madre y los heredé yo como patronos, y ahora son mis amigos. O sea que bueno, estoy muy contenta porque es como un puente entre el pasado y el futuro, y que estamos haciendo, pues los objetivos básicamente es ir a colegios, a universidades, ir contando las vivencias, el testimonio y el legado de mi madre, para que las generaciones futuras pues conozcan lo que ha ocurrido y que jamás vuelva a ocurrir nada parecido, para que tengan la información y la verdad. Que cuando iba mi madre y contaba sus vivencias, los alumnos se quedaban con la boca abierta, y era impresionante la audiencia que tenía. Cuando vamos nosotros y contamos también actualmente las vivencias en los colegios, siempre vamos de la mano, ya sea de Radio Sefarad, con vosotros, con Radio Sefarad, vamos Centro Sefarad de Israel o la Federación de Comunidades Judías de España o la Comunidad Judía de Madrid. Nunca vamos solos, siempre vamos de la mano con alguien. Y los alumnos siguen quedándose con la boca abierta cada vez que le contamos la historia de mi madre, que con 14 años ya fue a Auschwitz-Birkenau y cómo perdió a toda su familia. Entonces es una historia impactante y que sigue causando mucha impresión en los alumnos. Y bueno, yo he tenido vivencias muy curiosas de a lo mejor algún profesor que me decía, pues yo cuando era pequeña oía a tu madre de alumna y ahora como profesora te estoy oyendo a ti, o alguien que ha estudiado Derecho dice, vino a la facultad y tal, y ahora que soy abogado pues te veo a ti. Entonces son historias que la verdad que te impresionan mucho, ¿no? Pero yo creo que es muy importante contar la historia y contar la verdad para que la gente lo conozca, y siempre hay que transmitir la tolerancia. Hablabas de este apoyo de la Federación de Comunidades Judías, de la Comunidad Judía de Madrid, de Radio Sefarad, por supuesto, desde el principio, desde que iniciamos nuestra trayectoria, pero también de Centro Sefarad. Creo que están preparando
un documental y un homenaje a tu madre al que queremos invitar a todos nuestros oyentes, por supuesto. Y, bueno, esto todavía no se va a transmitir el 15 de octubre, todavía no se ha mandado la invitación, con lo cual espero que no lo publiquéis vosotros antes. Pero sí, la verdad que el Centro Sefardí de Israel se han volcado, yo estoy, bueno, más que agradecida por todo lo que me están ayudando en este último tiempo en realizar un montón de actividades. Todos vosotros nos estáis ayudando un montón a la fundación y claro, sin vosotros no podríamos hacer ni la mitad de lo que hacemos, ¿no? Y estamos, de verdad que doy las gracias a todos, mil veces gracias, bueno, nunca acabaría de dar las gracias y bueno, yo creo que mi madre estaría muy contenta y muy orgullosa de ver que seguimos todos recordándola y hacer estos homenajes, ¿no? ¿Se reconcilió de alguna manera a tu madre al final de su vida con lo que había tenido que pasar? Cumplió su compromiso de Yo creo memoria, ¿no? yo creo que ella murió sufriendo mucho porque la vida de mi madre fue muy dura toda la vida, no solo fue superviviente del holocausto, luego se divorció, luego siempre ha estado enferma, a partir de los 64 años la veíamos trasladarse en una silla de ruedas conectada a una bombona de oxígeno, murió joven con 70 años y siempre sufrió, pero yo creo que esta lucha que había tenido, el poder hablar, el poder ser el haber sido una de las voces de los que habían silenciado para siempre y haber podido contar su historia, yo creo que ella estaba contenta, yo creo que sintió que había hecho lo que tenía que haber hecho y además su ilusión en su vida era haber creado una familia, tuvo 2 hijos, a mi hermano Ricardo y a mí, luego tuvo 4 nietos, con lo cual uno de sus deseos siempre fue crear una familia para crecer, ya que ella se había quedado huérfana tan pequeñita, tener el calor familiar y entonces entre la familia y luego esta lucha yo creo que al final yo creo que sí murió tranquila, ¿no? Murió en paz y bueno, siempre decía que todo lo que había sufrido eran heridas que no habían cicatrizado y que no cicatrizarían, pero psicológicamente cambió mucho en los últimos años y yo creo que fue muy positivo esta lucha que tuvo ella Patricia. para todos nosotros. Uh-huh. ¿Y con qué imagen, con qué frase de tu madre te quedas tú? Pues una de las voces, bueno, hay muchos recuerdos que me vienen o muchas frases, ¿no? Pero una muy importante es que es muy importante que no se apague la antorcha, como está escrito en su tumba, para que sigamos luchando para que las nuevas generaciones lo recuerden y que nunca más vuelva a ocurrir nada parecido. Pues Patricia, te agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas recordado a tu madre aquí en Radio Sefarad en estos aniversarios tan importantes. Tenerte siempre es un placer y como sabes, esta es tu casa, la casa de la Fundación Violeta Friedman y esperamos seguir hablando durante muchos años de la lucha de tu madre y de cómo la estáis siguiendo y toda la labor que realizáis tú y tu familia y la Fundación Violeta Friedman. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Muchísimas gracias por esta entrevista y gracias a Radio Sefarad de nuevo. Y espero seguir muchos años con vosotras de la mano. Muchísimas gracias. A ti.